Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos haciendo esta introducción, una breve introducción sobre este hermoso libro de Samuel. Nos encontramos aquí reflexionando primero sobre todo lo que significa los autores, tiempo, fecha de composición, la estructura. Estos elementos son importantes que nosotros sepamos para poder después descifrar, entender. Es decir, hay que saber leer entre líneas. Como muchos hacen el estilo protestante, que quieren tomar así como está escrito al pie de la letra, ¿verdad? Hay que entender el contexto histórico, hay que entender verdaderamente el mensaje de este contenido tan importante de lo que Dios nos transmite, pero a través de una historia de salvación. Y por eso le llamamos un contexto histórico. Y por eso que la Biblia es un libro muy interesante, bien concreto, pero muy difícil también, ¿verdad? De comprender, de saber. Imagínense, nosotros estamos hablando de un libro que fue escrito por lo menos hace 2.500, 3.000 años atrás, ¿entendiste? Como documentos que se tienen aquí. Un redactor final que después como comunidad, como iglesia, que va recopilando, va recogiendo dentro de una situación, de un contexto histórico que vive la comunidad. Y por lo tanto, al final de cuentas, poco a poco se va escribiendo y se va transmitiendo desde la revelación de lo que Dios pone en el corazón y en la mente del hombre para que entendamos cómo seguir y cumplir la voluntad del Señor. Vamos a mirar al respecto de esto justamente el tema sobre el autor y también la fecha de la composición de este libro que nosotros le llamamos el libro de Samuel, o si queremos también los libros de Samuel, pero dijimos que es una sola obra pero en 2 tomos. Y esto era muy sencillo porque en aquel tiempo era imposible en un solo rollo contener lo mucho de contenido que tiene este libro, ¿verdad? Que tiene esta revelación, y por lo tanto han necesitado cortar prácticamente en 2 partes, y así tenemos el rollo número 1 y el rollo número 2, primero de Samuel y segundo de Samuel. En los libros de Samuel, por lo tanto, se encuentran muchos elementos antiguos. Que hay muchos elementos antiguos que son contemporáneos, algunos de los mismos hechos, o sea, de lo que han sucedido. Nosotros cuando hablamos del redactor final, sino que final
este sería uno de los últimos que va juntando, va teniendo en sus manos estos documentos y poco a poco, de acuerdo a una teología, de acuerdo a un pensamiento, de acuerdo a una idea teológica, comienza a organizar el libro. Y por eso que hay muchos materiales que este autor sagrado los va tomando y luego los va ofreciendo en esta obra. En los tiempos posteriores, por ejemplo, a David, se escribió mucho sobre él y se comentaron las incidencias que le llevaron al trono y su actuación en el mismo. Esto se refiere al tiempo de David. Y ya cuando tenemos esto del tiempo de David, vamos descubriendo estos elementos. Ahí por entonces le llegó a mí, o sea, no es que el autor sagrado o un solo autor sagrado se sienta y escribe toda una historia que él recuerda o que va viendo. O pesa venían de Jacob Bonandas, hay periodistas y se a la casa de noticias, como se dice, ¿verdad? Detrás de los hechos directamente. Sino que aquí son reflexiones muy posteriores de cómo el pueblo, cómo la gente entiende el accionar de Dios en la vida de la iglesia. Upeajina peatiguazú, lleva con anga de cuero esa. Oye, esa cuaji, y mamina va esa peñan de yara ñandera de juetera, jamamina va esa peñan de yara, o yapoa de cue peñan de recobebe, la japeoía lleva a opear ñan de yaicuap, ponago anga va esta pepa peñan de yapota va esa va yaipucuida peñan de recobe. Y por eso decimos que, por ejemplo, en los tiempos de David se escribió mucho sobre él, o se conoce, o posteriormente también. Y así se comentan muchas de las incidencias que lo llevaron al trono. En el libro de Samuel justamente encontramos mucho sobre estas cosas, los problemas, las dificultades. Es decir, con esto lo que queremos reflexionar y entender es que da invención, upeago ya ahí en cuenta. Porque apenas nosotros decimos, esto no es así como ha sucedido, ¿verdad? Decimos así, esa palabrita nomás decimos. Ya pues yo ya todo lo que encontramos aquí no es así que ha sucedido ya. Bueno, la gente calcula, la Biblia ya puedo, la Biblia ya la Biblia hay cualquier cosa, entonces no, nadie dijo eso todavía. Estamos diciendo simplemente que no es de esa manera como se está redactando. No quiere decir que no hayan sucedido algunos de estos acontecimientos interesantes. Y por eso tenemos que estudiar y por eso tenemos que ir conociendo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Se les conoce como los príncipes de la Iglesia. Los cardenales vienen de todos los rincones del mundo para ayudar al Papa a guiar a los 1.300 millones de católicos del mundo y, sobre todo, para elegir a su sucesor. Marius Cardinalis Bergoglio. Entre los 20 cardenales más recientemente añadidos al colegio cardenalicio por Francisco, solo uno procede de Estados Unidos, el obispo Robert McElroy de San Diego. Dice que su nombramiento es una oportunidad para acercar la comunidad católica de Estados Unidos a la Iglesia global. Nosotros tendemos a estar muy centrados en Estados Unidos. En nuestra propia diócesis tendemos a estar centrados en nuestra diócesis. Una de las contribuciones que en el papel de cardenales podemos hacer con constancia es señalar esta idea de que somos parte de una comunidad universal de fe y parte de una familia humana universal. Nacido en San Francisco, McElroy se convirtió en obispo de San Diego en 2015, donde ha tratado de aplicar en su propia comunidad el enfoque del pontificado del Papa Francisco sobre el cuidado de los migrantes y del medio ambiente. Nosotros, como comunidad de fe en San Diego, hemos tratado de sembrar algunas de las semillas de la renovación, de la que habla el Papa, y hemos tratado de mover a la Iglesia hacia la idea de ser discípulos misioneros. El énfasis en la teología pastoral ha sido muy importante en la vida de la Iglesia, junto con la doctrina y la teología bíblica. El Papa Francisco ha dicho que consideraría dejar el papado si se sintiera incapaz de gobernar la Iglesia. En el hipotético caso de una renuncia o muerte de Francisco, el cardenal McElroy será uno de los cardenales electores que tienen el encargo de seleccionar al próximo Papa.
Afirma que quien ocupe el lugar del Papa Francisco debería aspirar a aplicar más plenamente sus esfuerzos por construir una iglesia más inclusiva y atenta a las necesidades de los olvidados. Deseo que las trayectorias de la renovación que ha iniciado el Papa Francisco sean una alta prioridad en la búsqueda del próximo Papa. Espero que eso sea dentro de muchos años, pero seguirá siendo importante tratar de llevar esas corrientes más plenamente a la vida de la Iglesia en todos los niveles. Monseñor McElroy se convertirá en uno de los 16 estadounidenses del Colegio Cardenalicio y a sus 68 años será uno de los 132 cardenales menores de 80 y, por tanto, con derecho a voto en un cónclave papal. Francisco se reunió con los participantes en la Asamblea General de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares. Allí destacó cuál es la belleza de la vocación de las personas que pertenecen a estas realidades. La vostra è una vocazione di frontiera, eppure la vostra è una vocazione che apre strada, ma di frontiere, ma non rimanere fermo, apre strada. No? Penso ai contesti ecclesiali bloccati dal clericalismo, che è una perversione, il clericalismo. In questi contesti bloccati dal clericalismo, dove la vostra vocazione dice la bellezza di una secolarità benedetta, aprendo la Chiesa a la vicinanza ad ogni uomo e donna. El Papa recordó a los presentes que su misión es estar con la gente en los altos y bajos de la vida. Dio al grupo palabras de aliento para continuar en su misión de relacionarse con los demás. Cari amici e cari amiche, non stancatevi di mostrare il volto di una Chiesa che ha bisogno di riscoprirsi in cammino con tutti, di accogliere il mondo con tutte le sue fatiche e bellezze. La Chiesa non è un laboratorio per tranquillizzarsi e riposare, no. El Papa Francisco señaló que el futuro de todos está ligado al de los demás, por lo que es absurdo pensar que se puede vivir de modo solitario. El Papa pidió que los institutos seculares cuiden sus relaciones con los otros pastores de la Iglesia. El Papa lanzó un reto especial para la 108 Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado: enviar un vídeo que responda a la pregunta que el propio Francisco formula aquí. Molti migranti e rifugiati cattolici stanno rivitalizzando comunità ecclesiali che li accolgono. La diversità di espressione di fede e di devozione è occasione per crescere in cattolicità. Come possiamo, secondo voi, rendere i migranti e i rifugiati più partecipi della nostra comunità? Es el quinto vídeo de la campaña de promoción de la sección de migrantes y refugiados del Vaticano. En el Francisco reflexiona sobre el desafío de la acogida y la integración de quienes lo han dejado todo para ir a vivir al extranjero. El Papa Francisco destacó la importancia de ser inclusivos con las diferentes nacionalidades o credos, porque esta diversidad puede enriquecer y renovar las comunidades católicas. La sección de migrantes y refugiados del Vaticano fue fundada en 2017 y responde al llamamiento del Papa para prestar especial atención a los marginados, olvidados y desplazados. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei
stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, Ñande, Ñajeshahina, Lleva Ñañe Monguetá, sobre el primer libro y el segundo libro de Samuel. Son dos libros, en realidad una sola obra dividida en dos tomos. Y aquí vemos como contenido muchas cosas interesantes, pero sobre todo es el surgir de la misma monarquía. Al inicio hablábamos que hay toda una introducción hasta el capítulo 7, por lo menos, que es la parte de Samuel. Shema, Shammah, Shamuel, el llamado de Dios o llamado por Dios, la vocación de Samuel, ¿verdad? Toda la primera parte. Después ya comienza la lucha por el trono o la elección o la monarquía que comienza Saúl, Shaul. Después aparece también la figura de David. Y esto hasta terminar el primer libro de los reyes. El primer libro de Samuel. Y después ya comienza prácticamente el segundo libro de Samuel. Será todo ya sobre David, con los últimos apéndices que tenemos después, sobre Salomón y todo lo que vendrá posteriormente. Entonces, nosotros decíamos que aquí se comentaron incidencias que le llevaron, por ejemplo, a David al trono, su actuación en la monarquía, su actuación en el trono. Hacia los años que siguieron inmediatamente a la caída de Samaria, se generalizaron las especulaciones en torno a la memoria de David. Cuando cae Samaria, entonces comienzan todas estas especulaciones, comienzan la gente de ese tiempo a especular, a mirar y a decir sobre David, Maico, Pea, etc. El desastre, la destrucción del reino del norte, era una ocasión propicia para poner de relieve las promesas relativas a la continuidad de la dinastía davídica en el trono. Estamos entonces en el 721, allá 721, Pepego a Samaria. Se dan cuenta, de David nosotros estamos hablando del año 1000. Ahora estamos escribiendo en el año 721, cae Samaria. Quiere decir que estamos casi 300 años después, estamos reflexionando. Entonces, me parece que es tan lógico. Tenemos que hacer un verdadero estudio, ni en el estilo protestante, la ya de las cosas, porque está escrito por qué dice aquí. No, vamos con calma. Si estamos diciendo que esto verdaderamente como una reflexión posterior de lo que significó y lo que significa es este momento dentro del contexto histórico que encontramos, ¿verdad? El desarrollo de lo que nosotros le llamamos aquí la dinastía davídica. Y entonces en este camino ahora nos encontramos. Y por eso se generalizan entonces las especulaciones en torno a la memoria de David. Es aquí entonces donde comienzan a platicar, a reflexionar, a buscar, a entender. Eva peñan de Yara, lo yapo, ella peñan de Yara, o yapojínara. El desastre, decíamos, de este reino del norte. Cuando el reino del norte desaparece, entonces es una ocasión propicia. Bueno, ahora tenemos que volver a hablar, ¿verdad? De lo que Dios, de lo que el Señor había prometido a su pueblo. Y así entonces nos ponemos en este camino. Ese desastre del reino del norte era entonces esa ocasión propicia para poner de relieve estas promesas que son relativas a la continuidad de la dinastía davídica en el trono. Los reyes de Israel perecieron por haberse olvidado de Yahvé y no haber seguido el camino que les trazó David con su conducta. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora se comienza a reelaborar. Entonces, ¿por qué nosotros caímos en esta situación? Y aquí se vuelve a repensar entonces la figura de David. ¿Por qué en el 721 este trono del norte, todo el reino del norte tiene que desaparecer?
Quiere decir que Ndaya ya popona y ginara de Peñande Yara o Yerureba de Cueñande, Hamaru pide o Yerureba de Cueñande a través de David, que es entonces el rey modelo. Y desde aquí se comienza a escribir y a hacer un poco historia y a poner como paradigma. Paradigma quiere decir como el modelo. Aquí está David. A Engo Hinalañande. Tendota, añande ñamañara, amba ella baja olla poba, cuea lleva, amba ere la ñande go anga la ñande salambi paja de sacho y coñande, y justamente porque da ya poira de peñande yara oyero urejaisha ñande, y así como el rey David ha hecho y nos ha mostrado, y es el modelo para nosotros. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es en Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre el libro de Samuel y decíamos que el contexto histórico es muy importante para que nosotros podamos después entender también lo que el autor sagrado nos quiere dejar como mensaje. Hablábamos nosotros del desastre, decíamos, del Reino del Norte, que era una ocasión propicia para poner de relieve las promesas relativas a la comunidad de la dinastía davídica en el trono. Es decir, volvemos a retomar, porque David es Jerusalén. Los del norte, que tenían toda la fuerza y todo el poder en ese momento, ahora a ser destruida como ciudad, como imperio, por el imperio asirio, ciertamente que entonces
queda totalmente desbandada, destruida, sin ninguna posibilidad. Samaria, ustedes saben que desaparece, el trono del norte desaparece, así de sencillo, desaparece. Entonces, la única heredera ahora es la del sur, es decir, lo que está conformado por Judea y la tribu de Benjamín, solamente este pequeño trono de estas dos tribus que habían quedado. Los 10 restantes desaparecen. Y entonces los reyes de Israel perecieron por haberse olvidado de Yahvé y no haber seguido el camino que les trazó David con su conducta. Esta va a ser la idea principal. Upea las acromos beuseaina. Pe, penguajeupe, lleva, pe, peñimosarambi, paja, pe, manos, baja, pe, desaparece, maera, porque pendereza de peñan de yarabe, anda pejendu y anda pejecha y vaya, oyapo, ahora cae, ¿verdad? El rey David, porque eso era el modelo y el paragón. Desde este momento, con mayor razón. Es entonces que comienza, decíamos, a ensalzarse la figura del rey David. Entonces tenemos que imitar su conducta. En tiempos de Ezequías hubo gran actividad literaria encaminada a desempolvar recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Aquí entonces comienza la obra literaria y mandu ay cuayo güero mandu amba y lo icuacue amba y se lo icuacue jamaba upeno lo yapo escuela y por mía, ¿verdad? O sea, es un momento ideal para repensar, para mirar, para entender nuestra historia, cuáles son los valores fundamentales que nosotros tenemos que seguir poniendo al servicio, ¿verdad?, del pueblo, de la gente, cuáles son estos elementos. Y por eso se desempolva, ¿verdad?, el recuerdo, estos recuerdos antiguos, y también se estudian las causas que provocaron principalmente la dispersión de Israel. Va el añandeo pechara, va el añandeo ñañembodi para. Cuangate cote veña moñe penu llega ya popora lleva peña de yara huella caja huella ñande. Y ahora entramos y miramos, ¿verdad?, que esta primera colección de noticias sobre la naciente monarquía recibió su forma última, es decir, con influencias deuteronomistas. La influencia deuteronomista. Y entonces quiere decir que estamos escribiendo mucho después, ¿entienden? Mucho después de los hechos. Estamos escribiendo de una historia muy anterior a aquella que nosotros estamos escribiendo hoy, o aquella que estamos viviendo hoy. Esta es la influencia deuteronomista, que es una influencia muy posterior, ¿verdad?, en el caminar histórico de Israel, en los días inmediatos al exilio o durante el mismo. Esta sería la fecha. Pero ñandego ñemon que está en el rey David, el rey David en el año 1000, al exilio en 586. Y esto se está reorganizando y se está armando, ¿verdad?, como tal, en el 500 ya es europeia, ¿verdad? Vamos a suponer del 600 y un poco hasta el 500, o sea, esa centuria, en esos 100 años, esta escuela deuteronomista que comienza a repensar, comienza a mirar y comienza a entender lo que ha sucedido y lo que sucede en el pueblo. Entonces, esta primera colección, decíamos, de noticias sobre la naciente monarquía recibió su forma última con influencias deuteronomistas. Esto es lo que queremos subrayar y repetimos una y otra vez. Influencias deuteronomistas en los días inmediatos al exilio o durante el exilio. Es ahí entonces donde encontramos esta influencia deuteronomista bien fuerte. Antes o durante el exilio. A ver entonces, junto a los ríos de Babilonia medita el pueblo judío sobre el pasado de la nación, que a la luz del castigo reciente aparece como una continuada transgresión del pacto concluido en otro tiempo en el desierto. Aquí está la historia, es decir, cómo se nos irá narrando y cómo se nos irá contando. Decíamos entonces que junto a los ríos de Babilonia, es decir, estando ya en el exilio, desde aquí comienzan a repensar su propia historia. Ellos meditan sobre el pasado de la nación. Estamos en el año 586, para abajo.
Entonces ellos comienzan a meditar sobre esta historia. Que a la luz también de ese castigo reciente, el hecho de ser conquistado por Babilonia, aparece como una continuada transgresión del pacto concluido. Una continuada transgresión. Es decir, en el pensamiento teológico y en el pensamiento aquí que nosotros tenemos del autor sagrado, ellos se dan cuenta y dicen, ¿sabe qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que está pasando? Es que aquí nosotros hemos transgredido el pacto y de una manera continuada. Entonces esta transgresión continua. Y luego lo proyecta, ¿verdad? Y lo dice, todo lo que ellos van pasando por el desierto, las dificultades por las que está viviendo el pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene nuestro encuentro, como siempre, en este último día de nuestro mes, 31 de agosto, nosotros recordamos también a San Ramón Nonnato. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, lo tomamos desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3 del 1 al 9. Somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios. Upepe y beitema ñande ayepa. Ñande ñamba apuana. Porque ñande yara ñandere noina somos colaboradores suyos, pero al mismo tiempo trabajamos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Somos colaboradores de Dios, pero en el campo de Dios donde tenemos que sembrar y cambiar. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo.
como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. Si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta? Cuando uno dice yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. Queridos hermanos, y por ahí tenemos, ahí ponango ñande, si somos colaboradores de Dios, tenemos que saber que el que trabaje, el que hace crecer el reino es Dios. Pero todos nosotros tenemos que poner esa semillita. Cada uno de nosotros tiene que regar su familia. Cada uno de nosotros tiene que regar la sociedad. Aupeaco y Zeina, Yaikua, ñande Yara, Yerurea, ñande, ñañepia, ambaitea, lleva ñande, ayara, ñande Yara, recovereje para que esté entre nosotros mismos la vida de Dios, el Espíritu de Dios, peñande Yara, pues tu marangatu. Pidamos hoy entonces en este día también al concluir el mes por intercesión de San Ramón Nonato esa gracia que necesitamos para nuestras familias, para que nazcamos verdaderamente también y hagamos este camino de un verdadero nacimiento en la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables,
sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Encontramos entonces nosotros aquí, ¿verdad? Todo lo que significa el camino, todo lo que significa para nosotros ese repensamiento de la actividad, de lo que piensa, de lo que realiza, lo que Israel también tiene como señal de la presencia de Dios en su propia vida. Todo lo que ellos van recibiendo y todo lo que ellos van captando que le pasa en la vida es lo que después ellos van a proyectar como lo que Dios mismo le está pidiendo o lo que Dios mismo quiere de ellos. El trabajo deuteronomista en los libros de Samuel fue de escasa importancia. El trabajo deuteronomista quiere decir que ame a pesar de que tenemos, ¿verdad? En este tiempo pudo el autor obtener una visión panorámica de la historia de Samuel, Saúl y David y de las etapas que condujeron a este al trono de Judá y de Israel. Entonces esto también como elemento importante para tener en cuenta. El autor obtiene una visión panorámica de la historia de Israel. Una visión panorámica. En una forma panorámica, ya es Japán. Nosotros le llamamos la macroestructura. Macroestructura y se eriñemos en dajo, ponata, y por lo tanto el exégeta podrá estrujar más o menos la letra del texto, pero no puede poner en duda a la ligera la historicidad sustancial de los libros de Samuel. Los libros de Samuel. No podemos poner en duda a la ligera, ¿verdad?, esta historicidad sustancial. Por eso nosotros decíamos, la historicidad sustancial y algo tuvo que haber sucedido, ¿entiendes? Vean que les dice. No quiere decir que así mismo como está escrito sucedió. Es diferente. Estos son los géneros literarios. Pero lo sustancial y lo esencial es que hay una historicidad importantísima, una historicidad sustancial de los libros de Samuel. Se encuentran. Ahora, tenemos en los libros de Samuel esta religiosidad popular. Una religiosidad popular donde se manifiesta todo. Y como prevalece el elemento religioso, el hagiógrafo trata de introducirnos a obedecer la obra de Dios en los acontecimientos cuyas causas humanas sabe él describir con viveza y realismo. Es decir, el autor sagrado sabe transmitirlo y lo transmite y lo dice y lo da a conocer. Justamente este mismo realismo que nosotros encontramos y sobre todo la imagen de Dios que encontramos, ¿verdad? Y que aquí
vamos viendo, y luego también el mismo autor, además de esa imagen divina, tenemos una imagen muy importante que le interesa, y es la imagen del mismo rey, ¿verdad? Y este rey es David, en la que nos dejó dibujado no tan solo sus nobles y altas cualidades, ¿verdad?, del rey David en este caso, sino también las debilidades. David también tiene muchas debilidades. Constituyen los elementos que nos dan la garantía de la credibilidad de su obra histórica. ¿Qué es lo que nos hace creíble algo? Y bueno, y que te cuente sus maravillas, sus hazañas, donde hay glope añonte lleva la huerecota. Ñande que llega por ahí, ya huerecongo ñande lleva ahí donde se puede soltar la viola, ahí hacia la gente. Quiere decir que nosotros tenemos nuestras debilidades. Y pues o sola viola y nada. Tenemos debilidades que con la atención, ¿verdad?, vamos entendiendo. Estas son nuestras debilidades. Pero desde ahí tenemos que fortalecernos, enriquecernos y apuntar siempre entonces a lo esencial y lo fundamental. Por lo tanto, las debilidades constituyen los elementos que nos dan la garantía de la credibilidad de su historia salvífica. La historia salvífica la encontramos aquí. La historia salvífica nosotros la vamos construyendo aquí. La historia salvífica nosotros, en la medida en que estamos de lleno, en la medida en que nosotros conocemos, ¿verdad?, esta historia salvífica. Y así, estos elementos nos dan la garantía de la credibilidad. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos concluyendo por el día de hoy todo este curso bíblico. Sabemos que estudiamos el libro de Samuel. El libro de Samuel, que tiene 2 partecitas, tomo 1, tomo 2, y desde aquí también vamos caminando. Vamos aprendiendo cosas hermosas, y recordemos que el significado principal de Samuel es del verbo shama, él. Dios entonces que nos escucha, Dios que está atento al clamor de su pueblo, Dios que quiere salvar, Dios que quiere regalar lo mejor de sí mismo también. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que nos sintamos siempre protegidos, animados y amados por el Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.